Eh, Primero que nada, le quiero agradecer también a las invitadas por venir a charlar con nosotros. Y bueno, vamos a escucharlas un poquito de cómo trabajan ellas y después vamos a dar lugar a un intercambio para que podamos, bueno, hacer de esto un conversatorio, ¿no? Para que podamos intercambiar entre todos. Bueno, cuando quieran, chicas. Ahí me desmuteo. No sé si se escucha bien. Buenísimo. Sí, se escucha bien, Sole. Buenísimo. Bueno, contarles un poco, como decía ahí la presentación, primero que nada también agradecer por esta invitación. Estoy ahora justo en un dispositivo en los que trabajo y milito. Agradecer esta invitación. Me parece siempre importante que podamos hablar de la perspectiva de género como eje transversal de todas las prácticas profesionales, profesionalizadas y también las que no. Así que bueno, como decía en mi presentación, yo soy coordinadora en este caso, pero además formo parte como un equipo interdisciplinario que se encuentra en el barrio Martillo, y al igual que la Casa Caracol o el DTC de Malvinas, eh, estamos inscritos en la Secretaría de Políticas de Drogas de la Nación, CEDRONAR, que empezamos en Mar del Plata en el año 2014, y que, digamos, es la primera vez que la CEDRONAR ponía, digamos, dentro de la órbita de esa secretaría. Escucho ruido, no sé si todos lo escuchan o es mi computadora. Todos quienes la CEDRONAR hasta ese momento era una secretaría de lucha contra el narcotráfico, por lo tanto, digamos, todo el presupuesto estaba destinado a la lucha contra el narcotráfico y era muy poco lo que estaba destinado, el 1% en realidad de todo el presupuesto de la CEDRONAR estaba destinado eh, a la atención o promoción o prevención en lo que tiene que ver los consumos problemáticos. Bueno, en el año 2014 nos convocan para trabajar digamos, a mí y a Joaquín y a dos compañeras más, Joaquín Simón, y a dos compañeras más que ahora no están, que son Katia y Argentina. Nos invitan a trabajar en ese lugar, aceptamos y comenzamos a formar parte de ese dispositivo. Y a su vez, en el barrio Malvinas, en Casa Caracol, empieza a funcionar también el mismo dispositivo, pero con una orientación más hacia la promoción y a la prevención, y nosotros directamente nos ocupamos plenamente, digamos, nos convertimos en un espacio de atención. De atención y contención para personas con consumo. En ese momento Te muteaste, Sole. ¿me escuchan ahí? Sí, ahora Hay sí. me sale como una llamada bueno. No sé si se escuchó todo lo que dije o se cortó en un momento. Creo que cuando se cortó enseguida lo notaste, así que... Bien. Bueno, entonces, a partir de ahí, digamos, a partir del 2014 comenzamos en este dispositivo que es territorial, es comunitario, y eso implica, digamos, un cambio absoluto en lo que hasta ese momento se venía dando en la Secretaría. A partir de ese momento, también se crea otro dispositivo que tiene que ver con un dispositivo ambulatorio, en el sentido que no había una sede, sino que había un equipo, uno podría pensar, itinerante, ¿no? Que después se asentó en Bosque Grande, tuvo su correlato físico ahí, pero que se dedicaba específicamente a los acompañamientos en territorio barriales y específicamente con gente formada para ese fin, una especie de promotores territoriales
para la prevención de los consumos problemáticos. Entonces, en esas tres instancias, en ese momento en estas tres dispositivos estaba la Cedronar. Luego esa misma vez, digamos, con el equipo de Liga, de salud mental de Liga, comenzamos a pensar, digamos, de qué forma intentar generar una red, ¿no?, de efectores de la salud mental, usuarios y usuarias de la salud mental, que nos permitiera poner efectivamente en cuestión la ley de salud mental. Es a partir de allí que con compañeros y compañeras de el IGA y del DTC, en ese momento era DIAT, bueno, pasamos por muchos nombres, somos DTC ahora, pero fuimos DAT, casa comunitaria, no sé, miles de nombres. Y en ese momento es que conformamos la Mesa Intersectorial de Salud Mental, que se llama Deliberadamente, y que comenzó a ser, y es de hecho hoy, la mesa, digamos, que nos regula, nos convoca, y que da cuenta de una parte muy importante legislada por la Ley de Salud Mental, que dice que en todas las ciudades debiera existir una mesa intersectorial que permita la plena aplicación de la Ley de Salud Mental. Entonces, a la luz de esas, de la Ley de Salud Mental y de todas las leyes, digamos, 26.000, es que comienza nuestra práctica, y en plena oleada feminista, y con, digamos, un equipo, al menos el equipo del que yo formo parte, rápidamente comenzamos a notar estas cuestiones donde nos aparecían muy dificultados los accesos de las mujeres, las disidencias, y aparecía muy dificultado. Cuando decimos barreras de acceso, digamos, tenía que ver con, por ejemplo, cosas, digamos, casi que invisibilizadas, ¿no? O sea, cosas que nos íbamos dando cuenta con la práctica, pero que realmente no, en un momento, digamos, en el 2014, 2015, no lográbamos advertir cuáles eran las razones por las que las mujeres o no llegaban, y las disidencias no llegaban o no permanecían una vez adentro en el dispositivo que nosotros estábamos proponiendo. A partir de allí, digamos, es como que, digamos, y también arrasadas por esta ola verde, esta ola feminista, verde, violeta, naranja, empezamos a pensar, bueno, ¿qué está pasando que las mujeres y las disidencias no logran llegar? Y es a partir de allí que dijimos, bueno, vamos a pensar en nuestras barreras de acceso y cuáles son esas barreras de acceso que están invisibilizadas y que hoy hacen que las compañeras y los compañeros no lleguen a este espacio. A partir de allí es que empezamos a pensar y dijimos, bueno, necesitamos implementar un dispositivo que sea pensado especialmente para que tengan en cuenta las circunstancias que atravesamos las mujeres, las niñas, las adolescentes, y eliminar esas barreras de acceso. Eso también fue, digamos, una política de la Secretaría, comenzar a pensar esta perspectiva de género. La trabajamos un montón y así fue que, por ejemplo, cosas muy interesantes que fueron surgiendo, es bueno, los horarios. ¿En qué horario atendemos? ¿A qué horario damos un turno? ¿Cuándo pensamos que una mujer, digamos, a qué hora le damos un turno? Si no, tenés un turno a las 12 nada más. Entonces, no a las 10, ni a las 8, ni a las 4 de la tarde, a las 12. Es el único turno que tenemos. Entonces, bueno, las mujeres no venían a ese turno. Las mujeres a las 12 o estamos cocinando, o estamos cuidando, o estamos llevando a los pibes y las pibas a la escuela. O sea, las mujeres a esa hora no van a venir. Entonces, una cosa muy pequeñita, ¿no? Otra cosa, las mujeres que venían al centro de día, ¿podían permanecer en el centro de día con sus niñeces? No podían. Entonces, inventamos una especie de guardería con los compañeros donde un dispositivo para pensar las niñeces, para que no se aburra, para que estén ahí, para que estar ahí sea un momento grato, divertido, de aprendizaje, y que las mujeres y las disidencias pudieran permanecer tranquilas haciendo un tratamiento mientras
sus hijos estaban siendo cuidados y no solo cuidados, sino que también estaban siendo considerados sujetos de derecho y que por los sujetas de derecho y que por lo tanto tenían que tener un espacio pensado para esas niñas. Y así fue que eso y otras maneras fuimos dándole una vuelta ahí y entender que y comenzamos a entender que la perspectiva de género, la posibilidad también de como profesionales, dónde poníamos, dónde recargábamos, qué cosas nos impedían en nuestras prácticas ser un equipo con perspectiva de género. Una de las cosas que nos pasó y nos dimos cuenta charlando en las reuniones de equipo es que siempre decía, oh, la madre no vino hoy a la reunión de ese pibito. La madre, ¿qué? Pero esta madre que no, bueno. Nunca hablábamos del padre. Nunca nos preguntábamos qué pasaba, por qué no acompañaba al padre, por qué no acompañaba al abuelo, por qué no acompañaba al tío, por qué no acompañaba al hermano, por qué siempre las tintas recargadas sobre la madre no vino, ay, la madre no llegó, ay, la madre no le importa. Esa nos salía a nosotros, nos salía, pero naturalmente, o sea, ¿no? Era, bueno, y cuando empezamos a decir eso, dijimos, bueno, no solo hay que bajar las barreras de acceso, sino hay que dejar de pensar en clave de que somos las mujeres las únicas que estamos a cargo de los cuidados, las únicas que podemos acompañar, las únicas que podemos pedir un turno, las únicas que podemos generar espacios amorosos y amables para quienes están transitando una problemática de consumo. Ni hablar cuando nos dimos cuenta que en realidad las mujeres tampoco se acercaban, porque con los mandatos de maternidad y con los mandatos de lo que las categorías que hay sobre mujeres, ¿no? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué hace una mujer? ¿Cuáles son las diferentes características que debe tener una mujer? Entre esas cosas empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa? Una mujer madre que se droga es de movida una mala madre. Pero no solamente, digamos, es un imaginario social. Nos atraviesa a nosotras como profesionales, nos atraviesa como mujeres, nos atraviesa en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, esa fue otra de las barreras que intentamos eliminar. Y otra es también, ¿no? ¿Cómo abordar la compleja problemática de los consumos de drogas como parte de la salud integral del sujeto? O sea, ¿cómo pensamos esa atención como parte de la salud integral? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensarnos? Bueno, estoy escuchando, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, pero entonces, lo que nosotros quisimos hacer también es esto, ¿no? Generar una política pública en drogas que no sea ni estigmatizante ni punitivizante. O sea, rápidamente solemos caer en los punitivismos, en nombre de las niñeces, en nombre de las maternidades, y solemos hablar de mujeres, mujeres que consumen, mujeres, madres que consumen. O sea, ¿qué categoría es la madre que consume? ¿Qué categoría entra esa? ¿O de qué categoría psicológica o de qué categoría de sujeto es la madre que consume? Bueno, empezamos a dar esas discusiones y a formar parte de una red de salud mental que empezara a trabajar los consumos problemáticos como parte de la salud mental y como parte integral de la salud de cualquier persona. Y en esa red, bueno, la Cedronar también amplió en estos años esas redes, y entonces aparecen las figuras de las CAC, que son los centros de atención en territorio, que pertenecen a las diferentes orgas, las diferentes organizaciones sociales, políticas, iglesias, no gubernamentales. Son espacios que la Cedronar, vamos a decir, cede un presupuesto para que esas organizaciones tengan dentro de sus
no sé cómo se llama, organizaciones, todas sus reglamentaciones, un espacio de atención a los consumos problemáticos de sustancias y con una impronta, digamos, que tenga que ver con la política de drogas que lleva a cabo la CEDRONAR. Esa red de atención es amplia en Mar del Plata, digamos, hoy en día tienen CACs, por ejemplo, en Nuestra América, tiene CACs Levita, tiene CACs LMTE, tiene CACs la Iglesia Cristo Resucitado, tiene un CACs también una asociación civil, que no recuerdo el nombre, pero después podemos compartir también estas redes para que ustedes sepan. Y eso fue ampliando, digamos, los dispositivos territoriales, y la política pública hoy, digamos, de la CEDRONAR, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una atención comunitaria, con una atención territorial, con una atención en prevención, en promoción, en atención, derivación, pero sobre todo en armar, en federalizar una política que tiene como eje central la reducción de riesgos y daños, que las chicas después hablarán seguramente, o si no pueden preguntar, una política que piensa, digamos, que el problema no son los sujetos y por tanto no hay que perseguirlos, ni perseguirlas, ni perseguirles, sino que la problemática tiene que estar puesta sobre los sujetos que consumen, tiene que estar puesta sobre los vínculos que establecemos las personas, tiene que estar puesta sobre el capitalismo, sobre la sociedad de consumo, sobre los mandatos de consumo, y no sobre la sustancia y las peligrosidades de la sustancia. Entendimos, digamos, con este recorrido que la sustancia es un objeto inanimado que no sale ni se agarra a nadie, ni le pasa nada a nadie. Entonces, lo interesante de esto es poder pensar, bueno, los consumos de drogas tienen que ver con los sujetos, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con las comunidades, tiene que ver con los territorios, tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con otras tantísimas cosas que hace que una persona pueda consumir problemáticamente determinadas sustancias. Después sí, dejo la palabra y continuaremos ahí, en lo que quiera preguntar la gente. Gracias, Soledad, clarísimo lo tuyo, muy interesante. Bueno, si quieren, continuamos. Ya fue como un cierre, Sole, el que hiciste. Una apertura. Bueno, como nos presentó recién Milena, con Alejandra, somos parte del equipo de Casa Caracol. Les agradecemos la invitación, poder pensar, como recién planteaba Sole, las lógicas de reproducción del patriarcado en el acceso a dispositivos y atención de salud. Nos parece que es fundamental, así que les agradecemos la invitación también de poder compartir las experiencias en nuestros trabajos territoriales para poder mejorar no solo la formación, sino también la posibilidad de acompañar desde otros lugares a mujeres y diversidades que están en situación de consumo. Les compartimos un poquito nuestra forma de trabajo, como Sole recién les comentaba. No sé si alguien ha conocido alguno de los espacios que mencionamos, si en algún momento han realizado alguna práctica o han estado vinculadas o vinculados con alguno de los dispositivos que recién Sole mencionó. Después por ahí también tenemos ganas de escuchar si alguien tuvo alguna experiencia y vinculación. Por ahí la vía Maite, que es extensionista nuestra, ya conoce Casa Caracol. Bueno, después nos podrá compartir entonces su perspectiva también. Casa Caracol, como decía Sole, también forma parte de los que ahora se llaman dispositivos territoriales comunitarios, porque durante todos estos años han ido cambiando su nomenclatura. Este dispositivo es un dispositivo que se crea en el 2015 en el barrio Malvinas Argentinas, en la calle Ituzaingó al 8050. Es un espacio que trabaja no solo todo lo que tiene que ver con lo asistencial, a través de diferentes dispositivos, como los espacios de primera escucha,
de pretratamiento, de tratamiento, y también el espacio para referentes socioafectivos, sino que también tiene toda una línea de trabajo vinculada a la promoción y a la prevención, siempre trabajando como eje transversal la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Siempre insistimos en esto que mencionaba como importante Soledad, y que en Mar del Plata tiene una gran trayectoria, toda la gestación y también la reglamentación y la implementación de la ley de salud mental, pensando la importancia de la salud mental comunitaria, ¿no? No podemos pensar el acceso a la salud sin pensar en la educación, el trabajo, la cultura. Es por eso que estos espacios de promoción están vinculados a estos ejes que les mencionaba. Por un lado, todo lo que tiene que ver con espacios grupales también, que eso por ahí lo sumamos a lo que decía Sole, de la importancia de pensar el abordaje del sufrimiento psíquico, no solo desde los espacios individuales, sino también desde los dispositivos grupales, a través de espacios de formación. Casa Caracol, en esto de pensar el abordaje integral desde la intersectorialidad también, articula con diferentes instituciones de formación profesional, todo lo que tiene que ver con lo educativo, por ejemplo. Funciona una sede de educación primaria para adultas, de fines también, y después se articula con otras instituciones de educación y de formación docente, porque también estamos vinculados a diferentes espacios socioproductivos, además de los espacios culturales. Que no sé, Ale, si vos querés compartir un poquito de estos espacios. Sí, un poco, digamos, todo lo que tiene que ver más con lo cultural lo hacemos desde talleristas nuestros. Quizás el fuerte de la Casa Caracol, para quienes la conozcan, es su sala de ensayo y grabación, a donde tanto jóvenes como que transitan el dispositivo de alguna manera, o personas que ya tienen una trayectoria artística y quieren grabar, pueden utilizar la sala de grabación de la casa. Y después tenemos sí un acuerdo con la Escuela Martín Malarro, donde ellos hacen talleres de extensión, lo que nos permite, bueno, poder, un poco esto como decía Anto, tener una variedad quizás de talleres y actividades que pueden transitar todas las personas del barrio y de la ciudad, digamos, que quieran hacerlo, pero también a veces pensarlos dentro de los dispositivos de atención a alguna persona que venga a consultar específicamente por consumos problemáticos. Sí, con la pandemia la verdad es que ha sido todo un desafío cómo sostener la presencia, la participación y el acompañamiento en el barrio desde estos dispositivos grupales. Actualmente estamos volviendo a la normalidad, siempre el espacio funciona de 9 de la mañana a 19 horas, a excepción de los jueves, por ejemplo. Y hay una gran variedad de talleres que, como decía Ale, están abiertos a toda la comunidad, si bien la población objetivo tiene que ver con juventudes y con personas que estén atravesando algún tipo de demanda vinculada al consumo problemático. Pensando en esto que mencionaban anteriormente, la no estigmatización y la no criminalización, hay un lema que siempre usamos, que es acompañe y no castigue. La intención es poder trabajar la inclusión social desde otro lugar que no sea el estigma o la identificación meramente como consumidor o consumidora. Puntualmente. Sí, no, pensando en esto que estabas diciendo, Ando, a veces quizás los chicos que en el barrio son conocidos desde un determinado lugar de su vida, poder compartir quizás un espacio de formación o un espacio recreativo en la Casa Caracol con otros del mismo, quizás que son vecinos suyos, pero que ahora lo están conociendo desde otro lugar, nos parece, digamos, que es fundamental.
por eso, digamos, siempre quisimos que sea abierto a toda la comunidad y que no esté identificado como un lugar solo de atención a los consumos problemáticos. Muchas veces nos pasa que hay gente que ha venido durante varios tiempos a hacer un taller y que luego se entera que también en el lugar se brinda atención. Y eso nos parece que, digamos, que es fundamental justamente para evitar la estigmatización, ¿no? Uh-huh. Y por ahí a mí lo que me interesa resaltar también en esto de las barreras del acceso a la salud y puntualmente a los dispositivos de atención comunitaria, yo no sé si ustedes están familiarizadas con los diferentes espacios, no solo de la Cedronar, sino también en Mar del Plata, que existen según la complejidad de cada uno de los casos. No es lo mismo el uso, no es lo mismo el consumo, no es lo mismo el abuso. No todas las personas tienen no hay recetas para las estrategias terapéuticas, pero hay diferentes dispositivos que tienen que ver no solo con la atención ambulatoria o la inclusión en estos dispositivos grupales, sino también que existen centros de días de otras instituciones y espacios de internación, y la realidad es que en todo lo que tiene que ver con complejidad de los casos de consumo problemático, no siempre es sencillo el acompañamiento y la posibilidad de brindar tratamiento dentro de los espacios públicos, ¿no? O por ahí que no privados, me refiero. Y es importante poder contar con estos espacios porque tiene que ver con esto de descentralizar también la atención, esto de pensarlos como dispositivos territoriales y comunitarios también la pertenencia al barrio y cómo los vecinos y las vecinas se apropian de estos espacios, nos permite también otra posibilidad de intervención. No es un lugar al que se tienen que alejar y salir de su barrio, sino que son espacios que conviven cotidianamente dentro de la idiosincrasia de cada uno de los barrios, ¿no? Y puntualmente con respecto al acceso de las mujeres y de las diversidades, bueno, creemos que todo el movimiento feminista ha tenido una velocidad de crecimiento y de construcción que a veces desde las instituciones poder asimilar y acompañar y poder instituir los procesos culturales que estamos generando las mujeres y las diversidades en materia de libertades y de deseo también. Las instituciones no siempre estamos a la altura de esos movimientos socioculturales, ¿no? Y en todo este proceso que venimos haciendo en los últimos años, las instituciones se han visto interpeladas para poder mejorar las posibilidades de acompañamiento, ¿no? Y eso también me parece que es importante cuando pensamos cómo el movimiento feminista instituye en lo institucional, que hay diferentes momentos y etapas. En un momento, como decía, uno termina también a veces reproduciendo lógicas en ese propio movimiento. No sé, por ejemplo, pienso cuando se pensaron, hoy justo lo dialogábamos con algunas compañeras, cuando se pensaron los espacios de cuidado de las niñeces, mientras las mujeres estaban cursando sus fines o en su espacio individual, esos espacios de cuidado también estaban a cargo de mujeres, ¿no? Hoy en día nos lo permitimos preguntar, en su momento fue crear un espacio para sostener que las mujeres puedan participar de estos dispositivos individuales y grupales, ¿no? Por ahí para comentarles algunos de los ejes que intentamos pensar esta transversalidad de la perspectiva de género, tuvo que ver con el año pasado un trabajo que, bueno, no lo mencionamos, pero nosotros formamos parte de un equipo muy amplio, somos aproximadamente 23 profesionales, además de talleristas, y es un equipo interdisciplinario, no solo hay trabajadoras de la salud y de la psicología, sino también trabajadoras sociales, abogados, psiquiatras, y terapistas ocupacionales. Bueno, y en esto de pensar la transversalidad se empezó a pensar desde un espacio de género,
que lo conforma Ale, lo conforma Jimena, en su momento lo conformó Micaela, más allá de que otras compañeras están abordando la situación de muchas mujeres, e intentamos generar este espacio para poder pensar esta transversalidad de nuestras prácticas, ¿no? No sé si Ale querés contar un poco cómo se pensó el protocolo. Sí, un poco, bueno, como decía Anto, empezamos esto a cuestionarnos un poco cómo funcionaba la institución, a pensar un poco esto que decía Sole antes de que los tratamientos siempre estaban pensados con una lógica que sea más accesible para los varones que para las mujeres, y cuestionarnos por qué teníamos un poco, como decía Sole, en el martillo, a nosotros nos pasaba lo mismo, que las mujeres o no se acercaban o consultaban menos o podían permanecer menos tiempo en los tratamientos. Y bueno, entonces ahí la pregunta fue para nosotros, o sea, como equipo, ¿no? Porque, digamos, no ponerlo afuera como que, bueno, ellas no sostienen, o la respuesta cómoda de decir, bueno, quizás las mujeres no tienen tantos problemas de consumo como a veces se cree, así como popularmente, sino qué está pasando que no se están acercando. Bueno, ahí un poco pensando entre compañeras, decidíamos también que era necesario empezar a formarnos específicamente como equipos. Bueno, ahí decidimos empezar a convocar a otras profesionales que estaban más capacitadas, digamos, que nosotros, como para poder hacer algunas charlas específicas con el equipo, o poder pensar específicamente algunos casos que veníamos trabajando en relación de mujeres y sus maternidades, digamos que siempre quizás un punto, bueno, que después vamos a hablar un poquito más, pero que es algo que siempre se atraviesa mucho, esto que decía Sole, la maternidad, el consumo, la mujer, la estigmatización, digamos, que se vea a ella perjudicada, o identificar que la mujer que consume es mala madre, digamos. Entonces, un poco de todos estos interrogantes empezamos a pensar en la necesidad de realizar un protocolo que, si bien no es porque pensemos que por tener algo escrito las cosas se solucionan solas, o eso ya hace que todos trabajemos desde la misma perspectiva, pero sí nos dio la posibilidad de esto empezarlo a trabajar con todo el equipo, ¿no? Empezar a pensar este protocolo interno con todos, tanto los compañeros varones como las compañeras mujeres, como los compañeros que que dan un taller, como quien atiende. Nos parecía esto, que la necesidad de la transversalidad era esto, empezar a discutirlo. Y nos permitió eso, un poco el protocolo, discutir entre nosotros cuáles eran estos puntos con los que no estábamos de acuerdo. Y aparte, digamos, nos da la posibilidad de tenerlo como herramienta, también a veces para quienes o se suman después. Digamos, Casa Caracol tiene la particularidad de que a veces hay talleristas que vienen en forma voluntaria a dar una actividad, quizás un par de meses, y bueno, entonces esto de tener esta herramienta del protocolo nos permite un poco poder discutir o ponernos a pensar con todos quienes transitan la casa de alguna manera, cuál es nuestra forma de trabajo. La verdad que el protocolo no dice nada, digamos, no inventamos nada, no dice nada del otro mundo, pero sí... es un protocolo de actuación. Tal cual, la necesidad de que quede plasmado desde dónde nos posicionamos, ¿no? Que también, digamos, en esto de que sea accesible también a la lectura de cualquiera, entonces también tiene algunas cuestiones básicas de atención y derivación en casos de emergencia, de violencia. Bueno, eso es bastante
nada, es como les decía, no es que hemos inventado nada específico, pero sí nos parecía que era necesario poder plantear sobre todo la transversalidad y en todos estos ámbitos tan distintos que tiene la Casa Caracol, que hay algunos compañeros que van y solo están en la atención individual de algunos usuarios, como hay otros que solo dan un taller y hay otros que sí quizás transitamos por varios de esos lugares. Entonces nos parecía que era necesario dar esa discusión también. Sí, es a partir, sobre todo también es a partir de esa sensibilización, que por ahí hay veces que el equipo profesional trabaja con las lógicas del equipo profesional y por ahí los compañeros y compañeras que son talleristas o no, fue una forma también de sensibilizar y de escuchar qué estaba pasando desde otros lugares en los grupos, ¿no? También. Y eso nos permitió volver a repensar los dispositivos y diseñar algunos nuevos. De hecho, este espacio de primera escucha, pensando en lo que decía Sole al principio, de las barreras que hay en el acceso, y que por ahí cuesta no solo el acceso, sino también la permanencia de los tratamientos, decidimos agilizar esta agenda de turnos y generar este espacio de primera escucha en género, no solo para mujeres o diversidades que estén atravesando alguna situación de consumo, sino también que estén en alguna situación de vulnerabilidad, puntualmente también en alguna situación de violencia de género. Y me parece que merece como una atención particular también las mujeres y diversidades que están en situación de calle, que están en situación de prostitución, porque bueno, es ahí, en esas complejidades donde a veces las intervenciones tienen que ver muchas veces también con la voluntad de lo individual, no digo puntualmente de Casa Caracol, en general cuando trabajamos con situaciones complejas, tenemos que poder pensar el derecho a la salud y que el derecho a la salud no dependa de la voluntad de los trabajadores o las trabajadoras, ¿no? De cómo volvemos a fortalecer las formas de trabajo y ese trabajo en red para asumir la responsabilidad que nos compete en cada una de las instituciones. No sé si se entendió lo que quise decir. Lo que quiero decir que a veces las situaciones son complejas. Pienso puntualmente el caso de una chica trans, inmigrante, indocumentada, y la única forma que tuvimos, porque hay veces que los dispositivos disponibles no son suficientes para el abordaje de algunas complejidades, y la única forma fue corrernos a veces de los marcos institucionales para construir esos lazos y que otros futuros sean posibles, ¿no? Y eso es porque a veces las instituciones no generamos estos espacios de poder ampliar las formas de abordaje. Por eso es tan importante no solo esto de la territorialidad, de la transversalidad, sino también el trabajo en red, ¿no? Nosotros, como lo puede ahora contar también un poquito Sole, el trabajo con otras instituciones es súper importante porque la pandemia nos ha demostrado también que nadie se salva solo y que nadie puede solo desde la individualidad, que la salida es colectiva, y el trabajo con los centros de salud, el trabajo con otras instituciones y referentes comunitarios es importante. Y bueno, además en materia de género, además de este espacio de primera escucha, también se generaron a través de los comités barriales de emergencia, los alertas de género, y desde ese espacio también este año intentamos fortalecer una agenda con intervenciones en el barrio, en cada uno de los festivales poder llevar folletería, se armó un recursero, sobre todo lo que tiene que ver en materia de violencia de género, por razones de género. No sé si quieren, por ahí nos extendimos un poco, que abramos lugar a las preguntas. Por ahí no charlamos todavía de algunos emergentes, de los desafíos y las problemáticas que vemos, pero si quieren lo vamos pensando y interactuando un poco con quienes están presentes. Capaz lo último, como para aclararle un poco esto de este espacio de primera escucha de género, lo entendemos, lo pensamos y lo estamos haciendo desde entender la problemática puntual
que atraviesan estas mujeres que, además de, digamos, de su situación de salud, por estar en estos momentos de su vida en una situación de consumos problemáticos, están también atravesando situaciones de violencia, ya sea con sus parejas, por situaciones de prostitución, por situaciones laborales, digamos, es muy amplio todo lo que vemos todos los días cuando trabajamos con Anto en esta atención, estas primeras escuchas, y veíamos ahí la necesidad de brindar como un soporte más, ¿no? A veces es necesario acompañarlas en la realización de las denuncias, acompañar o empezar a ayudarlas a aclarar un poco toda la situación legal respecto de situaciones personales, de situaciones con sus hijos, ayudarlas a transitar lo difícil que es hablar con la Secretaría de Niñez, si a veces, digamos, nos cuesta a veces a nosotros como instituciones, muchas veces es mucho más a la mujer que le han tomado medidas con sus hijos. Entonces, bueno, hacer un poco ese acompañamiento, porque a veces es esto que les decimos, si no podemos despejar un poco esto y ayudarlas a estabilizar un poquito cosas fundamentales de su vida, es muy imposible pedirles que se pongan a pensar y a iniciar un tratamiento por consumos problemáticos. Entonces, un poco para aclarar por qué se nos ocurrió la necesidad de este dispositivo puntual. Bueno, la verdad que muchos de los interrogantes que nos motivaron a nosotros como equipo a convocarlas, creo que ya los fueron mencionando. Bueno, los estereotipos de género en relación al consumo, cómo es el trabajo en el cuestionamiento de los dispositivos y cómo eso motoriza, ¿no?, la creación de nuevos dispositivos y el cuestionamiento del propio equipo y cómo se da el diálogo entre los saberes comunitarios y los profesionales. Como que la verdad, creo que de nuestra parte no queda mucho que preguntar. Me gustaría invitar a quienes se sumaron a la actividad a que nos puedan contar un poco qué los motivó a estar acá, bueno, y compartir cualquier pensamiento o pregunta que tengan. Bienvenidos. Bueno, yo tomo la palabra, mi nombre es Gabriela Radío. Yo me encuentro en proceso de elaboración de la tesis para recibirme de trabajadora social, y el tema es el acompañamiento a mujeres que están en situación de crianza y concurren a dispositivos de consumos problemáticos. El tema viene a raíz también de cuestionamientos que fueron surgiendo en la charla. También trabajo en el Patronato de Liberados, y ahí también hemos ido haciendo este proceso, ¿no?, de empezar a pensar con una perspectiva de género. Nos pasó que hemos articulado, bueno, con los dos dispositivos, con el del Martillo y con Casa Caracol, y realmente, bueno, fue muy bueno un caso que recuerdo de una mujer que se encontraba detenida, y siempre la respuesta, o casi siempre la respuesta del Estado es punitiva. Esta mamá, esta mujer en realidad consumía, estaba en una situación de vulnerabilidad, inmediatamente le hicieron la medida de abrigo, queda detenida, y sus hijos quedaron alojados en una casa del niño. El equipo de Casa Caracol venía interviniendo y pudo articular, y pudimos articular también desde el patronato con la Defensoría para que esta mujer considera una medida judicial que es un arresto domiciliario, para que pudiera continuar atendiendo
a sus hijos, y poder, fue todo un proceso bastante difícil, porque desde lo judicial tampoco se tiene esta perspectiva, o se está construyendo también a un paso bastante lento. Pero bueno, la articulación fue muy, muy buena, el acompañamiento a esta mujer fue bastante complejo también, sobre todo esto que decía Alejandra, ¿no? De poder clarificar los procesos, en qué situación está, poder ir corriendo estos estereotipos de que no es una mala madre, o sea, que se piensa cuando se dice una mala madre, y poder empezar a reforzar estas situaciones donde ella podía seguir criando a sus hijos, que era lo que venía haciendo hasta que sucedió esto, pero en este momento se pudo armar una red de acompañamiento que hizo la diferencia. Cuando uno está transitando el trabajo en el penal, se ve mucho esto, que las mujeres reciben penas mucho más largas por iguales delitos a los hombres, mucho más duras, y que no se trabaja desde la contención y el acompañamiento en la crianza. Así que bueno, quería compartirles esto. Me parece, Gabriela, de lo que decís, dos cosas importantes que por ahí hasta ahora no lo conversamos, pero hoy lo hablábamos con Ale, lo hablamos con Sole también. Por un lado, también tenemos que poder pensar el avance de la narcocriminalidad en nuestra ciudad, ¿no? Y la división del trabajo que se viene dando, en que las mujeres también acceden de otra manera a situaciones quizás de delito, como por un lado, ¿no? Que merece como un tema aparte, que es necesario profundizar. Y por el otro lado, la importancia del sistema de apoyos para que otras maternidades sean posibles, ¿no? En esto de los estereotipos de que una madre buena es una madre dependiente, tolerante, presente, y no siempre, de hecho, en este espacio de género es uno de los temas que venimos abordando, y es esta intención de quitarle este peso de lo individual y la patologización de algunas cuestiones en lo individual, cuando también tiene que ver con tramas sociales, ¿no? Y de poder ubicar el malestar también en estas reproducciones. Muchas veces cuando intentamos historizar la maternidad, una de las primeras preguntas tiene que ver con ir al origen, ¿no? Y muchas veces en el relato aparece esto de que ellas no quisieron ser mamás, que no les permitieron quizás una interrupción voluntaria del embarazo, de las mentiras con las pastillas, o de supuestas intervenciones quirúrgicas para no poder tener hijos, y es a partir de un embarazo que descubren esas mentiras. Y bueno, en esto de como otras formas de las violencias de género, que también están invisibilizadas cuando hablamos de estas otras maternidades, ¿no? Y muchas veces también que depende quién de la justicia esté a cargo, y la interpretación, bueno, eso Ale lo va a poder como complementar mejor, si se toman medidas de abrigo o no, o se logra construir una red de apoyo para que otro sostén sea posible, porque también cuando historizamos las infancias y las adolescencias de estas mamás, aparecen historias de carencias, de violencias también naturalizadas, y que no lo habían podido pensar desde ese lugar, que mucho de lo que les está pasando hoy tiene que ver con esa niña o esa adolescente que fueron, ¿no? No sé si Sole o Ale quieren aportar algo en relación a esto. Sí, por ahí, en relación a esto que decía la compañera del patronato, Gabriela, creo. En realidad, también decir como dato importante, más allá de lo que dice Anto, que comparto absolutamente, que el 75%. Se cortó, me parece, ¿no? Sí. No. Sole, ¿vos nos escuchás? ¿Querés comentar vos mientras ella vuelve?
Sí, un poco. Ahí No, ahí está. está. Él volvió. Ah, no. No, es que hay tormenta y estoy en un barrio periférico, así que la internet es también difícil. Entonces, eso, como es esto de que las mujeres están detenidas por causas, digamos, por ser también compañeras de causa de hombres, y ¿me están escuchando o no? Sí, Ahora sí. sí, te escuchamos. Quedó un poco trabada la imagen, pero te escuchamos. Ahora. Que ahora no. Ahora no. ¿Querés comentar vos, Ale, mientras? Bien, sí, un poco esto digamos, es una charla frecuente en el equipo, lo que tiene que ver con la toma de medidas de abrigo cuando hay una situación de consumo en la mujer, y nunca, realmente no lo hemos visto casi nunca, muy rara vez con los varones, con los padres, digamos. Y cuando aún así son los padres que por alguna situación de consumo estaban y estaban a cargo de sus hijos, se toman medidas de abrigo, generalmente suelen ser más cortas, rápidamente vuelven a tener contacto con sus hijos, ni hablar si aparte hay alguna otra mujer, ya sea la madre o la abuela o la tía, que está ahí sosteniendo de alguna manera la crianza. En general las mujeres se les dificulta mucho más, se las examina mucho más, y es esto que es por el solo hecho de, o porque hacen el análisis en el hospital y sale que, bueno, consumieron, o porque ellas a veces lo cuentan, que enseguida se toman la medida de abrigo, sin a veces analizar más profundamente si ella está en condiciones o no de sostener de manera Asistida. asistida o no. Muchas veces nosotros hemos tenido muchas madres que consumen, y eso no hace que no puedan estar a cargo de sus hijos o que los pongan en riesgo, ¿no? Porque si no, se desvirtúa un poco la idea de la medida de abrigo, que es para la niñez en riesgo, ¿no? Entonces tiene que haber un riesgo para esos niños de estar con su madre. Y el hecho de que la madre consuma no siempre hace que estén en riesgo, ¿no? Esto, si no se lo pone como regla general y no se va analizando la situación concreta de cada familia, de cada mujer, de cada niño, de cada persona gestante, con relación a sus hijos. Eso es como, ahí sí nos parece que es un poco una lucha constante, tanto como con la justicia, como con los organismos de niñez, que hemos, el caso que comentaba la compañera acá del patronato, lo recuerdo, pero ahí hicimos también un laburito de hormiga, la red, tanto con el hogar, a donde estaban los niños, bueno, con el patronato, digamos, tratamos de empezar a trabajar en forma lo más interinstitucional posible, y un poco esto de la perspectiva de género también, de a poquito ir hasta en estos otros organismos que son mucho más complejos, como es la justicia, por ejemplo, ¿no? Para que comprendan de lo que estamos hablando, en esto de, bueno, no hay riesgo. La madre puede estar en consumo, y eso no significa que los chicos estén en riesgo, porque ella consume cuando los chicos duermen, por ejemplo. Digamos, pasa muchas veces, o consume cuando no está, o se va a consumir a otro lugar y deja a los niños con un familiar que sabe que los va a cuidar. Después, digamos, ya es como decía Anto, que tiene que ver con nuestros propios prejuicios, y creemos que es la mejor forma de maternar esa o no, pero bueno, eso ya tiene que ver con otra cosa, y no con un riesgo, y con lo que debería ser la ley, digamos, que
debería ser igual para todos, ¿no? Y sabemos que no lo es, sabemos que sobre todo estamos hablando de mujeres pobres que consumen, porque si es una mujer de clase media, media alta y consume, no se dan las mismas situaciones. No va a haber, generalmente no se toman medidas de abrigos con niños que son de clases medias, medias altas. Entonces, bueno, ahí ya la estigmatización es como completa, ¿no? Ahí se pone en juego otra reproducción estructural que tiene que ver con la criminalización de la pobreza también, ¿no? Tal cual. Me Y un quedé poco esto pensando- que Tal decían cual, del y consumo y la venta, que en general las mujeres están detenidas por narcomenudeo, que tiene que ver con una salida laboral también, más allá de vuelta, de que si a nosotros nos parezca que está bien o que está mal, digamos, pero bueno, es una salida laboral, que no, digamos, no podemos, más allá, digamos, de lo legal, ¿no? Pero sí, más Sí, no allá solo, de eso, me parece como importante focalizar en esto de que es la respuesta punitiva del Estado. O sea, frente a esta situación, que no se puede, ¿qué pasa? ¿No? Que no se puede desarrollar otras estrategias de acompañamiento o de fortalecimiento, porque los recursos están pensados en esta medida de abrigo, que estas niñeces estén amparadas, se podría decir, en otro lugar, pero quizás si esos recursos se destinan a que esta mamá se pueda sostener, a que pueda acompañar un tratamiento, a que estas niñeces continúen en su escolarización, en su barrio, sería distinta la respuesta. Pero siempre es punitiva hacia las mujeres. O sea, Sí, generalmente, para no ser tan determinante, pero funciona así. sí, en Tal cual. relación a eso me quedo pensando, además de los estereotipos, de esto de que es una mala madre o una buena madre, en general hay como una asociación más allá de la responsabilidad con respecto a sus propias prácticas de cuidado, ¿no? Y de su posicionamiento subjetivo. Muchas veces socialmente pareciera que la mujer que consume es una mujer que la está pasando bomba y el resto no le importa absolutamente nada, ¿no? Y la verdad es que sabemos el sufrimiento que también trae el no poder parar, el no poder encontrar solución, el no poder abordar la historia de ese consumo también y las consecuencias que esto les trae a sus hijos. Y eso también muchas veces se vive con mucha angustia de no poder hacer otra cosa, ¿no? Y el estigma también del entorno familiar muchas veces, sobre todo en las recaídas, ahí veo, Sole, que volviste, así que ahí te pasamos para ver si enganchamos ese ratito de conexión. De también el hostigamiento por ahí de tener los ojos en la nuca, de al primer pie que pongo fuera de la línea, que al hacer las cosas bien, se vive de una manera tremenda, con esta connotación muchas veces de es una enferma, ¿no? Y eso también salir de ese rol introyectado no es tarea sencilla. Sole, aprovechamos tu rato de conexión. sí, no sé si por ahí ya lo habrán dicho seguramente cuando lo dijeron seguramente ustedes, pero bueno, me parecen dos cosas en relación a eso. Primero que hay algo que tiene que ver con el tiempo que niñez, por ejemplo, le da a una mujer, digamos que está digamos, en tratamiento o en consumo. Entonces le dice, bueno, vamos a hacer una medida de abrigo por 180 días, o sea, 6 meses. Si en esos 180 días, 6 meses, vos no lográs recuperarte por completo, entonces, o los niños pasan a adoptabilidad, que nos ha pasado tener que transitar con mujeres, niñas, adolescentes, que les quiten sus hijos definitivamente, entonces son 6 meses y el Estado entiende que en 6 meses Oh, ¿qué tal? Se volvió a cortar.
Nos deja con las ganas, Sole, escucharla. Sí. Si quieren, alguna nos puede seguir contando y esperamos a que vuelva. Bueno, que alguien esté atenta cuando la A que vean, vuelva. nos silenciamos. Dale, dale. No, yo me quedé pensando como en las diferentes realidades, ¿no? No solo esto que venimos hablando, me parece que merece también la atención de las formas de consumo cuando son una forma de existir, ¿no? Ahí donde las historias de vida vienen de historia de carencias, de vacíos, de abusos. A veces el consumo es una forma de estar ligado aún con el castigo que eso implica, ¿no? Pero es una forma, así como pensamos por ahí con respecto a alguno, hoy lo hablamos, con respecto a algunos vínculos violentos, hay un texto que se llama Tratame mal pero tratame, ¿no? Que aunque sea saber que hay algo que hace lazo, ¿no? Y me parece que eso a veces, esas son las historias difíciles donde intervenir, ¿no? Donde el consumo tiene que ver con al menos algo que permite la existencia, ¿no? Y el ser en el mundo. Ante ese vacío de la propia historia de vida, bueno, el consumo aparece el lazo con algún otro, con todas las dificultades y lo que podamos pensar que no es una buena junta, pero aunque sea, hay un otro, ¿no? Y eso me parece que también es para poder revisarlo. No lo habíamos hablado, pero pienso en la población trans, en la población inmigrante trans indocumentada, por ejemplo, en personas que han estado históricamente en los bordes siempre, y donde las instituciones ahí no podemos generar otras herramientas para que bueno, lo que nos queda como estrategia es la reducción de daño, ¿no? Que no esté en riesgo de vida, por ejemplo, a veces la intervención va por ese lado. Sí. En esto que decían de la población trans migrante y el difícil acceso que tiene a los dispositivos de salud tiene que ver con la documentación. A través del decreto que sacó Macri, las personas que tienen una causa penal no pueden acceder a lo que se llaman las residencias permanentes y con eso el acceso al DNI. Y eso les genera, pero unos problemas impresionantes y quedan como atrapadas en una telaraña que es muy difícil de poder salir. Más allá de lo institucional que uno puede trabajar y que es muy difícil porque además no todas las instituciones están dispuestas a atender a una persona que no tiene documento. Entonces, para viajar al consulado, que generalmente está en capital, necesitan el documento porque si no, no tienen pasaje. Bueno, todas esas situaciones quedan en una situación de vulnerabilidad muy, muy grande. Yo pensaba cuando estaba hablando Soledad en esto de los 6 meses para recuperarse, ¿no? Como muchas veces la justicia o bueno, estas instituciones tienden como a desoírla todo lo que hoy ustedes nos contaron tiene que ver con escuchar los atravesamientos de género, los atravesamientos bueno, todo lo que implica la interseccionalidad, ¿no? Cada una de las situaciones que atraviesa una persona y muchas veces las diferentes problemáticas que atraviesa una persona, porque puedes no solamente estar en consumo, sino estar atravesando una situación de violencia de género, y a veces esto que justo que estaba diciendo y se cortó, pero me parece que se entendía para dónde iba, ¿no? Esto de pensar que en 6 meses se tiene que recuperar para recuperar a los hijos o para que los hijos puedan estar a su cuidado, bueno, viene justamente, invisibiliza todas estas cuestiones, ¿no? O las desoye, por lo menos. Sí, ahí creo que está mucho la responsabilidad nuestra como instituciones y acompañamos
hacer justamente esa voz en la justicia, en niñez, digamos, poder, digamos, tratar de hacerle entender a los otros dispositivos estas dificultades, los tiempos que no son los de los 6 meses, y de nuevo esto, a ver si hay o no una situación de riesgo para esos niños, o puede esta madre, me acuerdo de un caso puntual que le pedíamos a niñez otro tipo de medida que tenía que ver con la posibilidad de una asistencia a esa maternidad. Era una situación de una joven que era mucho más compleja, digamos que el consumo era lo menos, ¿no? Que era mucho más compleja su situación, y lo que le estábamos pidiendo y la respuesta es, bueno, ese dispositivo no existe, lo que ustedes están pidiendo no existe. Entonces, lo único que existe es la posibilidad de la medida para que el niño, en este caso, esté en resguardo. Bueno, ahí me parece que tenemos que seguir todos, ahí creo que es la sociedad, la corresponsabilidad que nos exige la ley de niñez, que sigamos pidiéndole al Estado que haya, digamos, otro tipo de efectores, que haya otro tipo de programas o lo que sea, digamos, que ayuden a mantener las maternidades y el derecho de estos niños a vivir en familia, y en principio, digamos, el principio para cualquier niño es vivir con su familia biológica, ¿no? Sí, obviamente uno no va a hacer que se exponga a cualquier riesgo, pero la ley lo que nos dice es agoten los recursos, ¿no? Digamos, para que el niño tenga ese derecho, que el Estado le deba garantizar ese derecho de vivir en familia con otra familia. No puede ser que la contestación sea, bueno, no existe el dispositivo, no existen los efectores que acompañen maternidades, entonces, bueno, lo único que tenemos es medida de abrigo, porque es violatorio de derechos para la madre como para los niños, ¿no? La verdad hay un montón, se me vienen como un montón de casos a donde pasó esto que contaba Sole, que quizás la mamá tuvo que pasar una internación, muchos tiempos, que hoy realmente está muy bien, pero sus hijos ya están en adopción con otra familia. Y la verdad que trabajar eso es, digamos, de una crueldad, la verdad que no hay otra palabra, ¿no? Es una crueldad institucional que no, porque nosotros sabemos que, bueno, es una situación jurídica de estos niños que es irreversible, digamos, ya son hijos de otra persona. Entonces, nada, podemos pensar otras alternativas si es en lo que estamos, ¿no? Pero bueno, hay una situación que a esta mujer se le pidió que haga un tratamiento, lo hizo con sus tiempos, digamos, también, pero hoy cumplió, digamos, con lo que se le había pedido, y aún así sus hijos no están con ella. Sí, me parece que son como diferentes tipos de casos que podemos pensar, no solo todo lo que tiene que ver con estas historias de vulnerabilidad de derechos y ahí donde el Estado podría tomar decisiones en últimas instancias, pero también tenemos otros casos donde es cierto que hay riesgo, donde es cierto que la historia de vida de estas mujeres no permite cuidados, ¿sí? Ni para ellas ni para otros. Y ahí es donde las intervenciones están más orientadas a poder construir la responsabilidad de las decisiones también, ¿no? Ahí donde hay generación de daño, poder trabajar la responsabilidad, porque si no también me parece, si no decimos esto otro, también estamos romantizando un poco el rol de las mujeres consumidoras, ¿no? Me parece que estas otras realidades, para no reproducir esas lógicas, tenemos que poder, cuando hablamos de hablar de las complejidades de los casos, tenemos que poder hablar de todo, porque también es cierto que estas otras historias suceden, y también como profesionales tenemos que pensar
qué hacer ahí en esas otras historias, ¿no? Y muchas veces, bueno, tiene que ver con poder construir esa responsabilidad subjetiva con respecto a las propias decisiones vinculadas al consumo, a los vínculos con otras personas. Sí, y poder ayudar a veces a pensar a las usuarias que es también una responsabilidad, ellas como madres, poder delegar esa maternidad, pero que poder trabajar eso, ¿no? Eso es a veces lo que intentamos con otros organismos, ¿no? Poder trabajar y que no sea, digamos, un hecho traumático. Poder que ellas, de última, puedan elegir, tal cual, ¿no? Esto. Y a veces es esto que a las mujeres, como decía Anto, están mucho más estigmatizadas en esto de que deben cumplir y estar 24 horas con sus hijos, que no les pasa a los varones, y a veces, no sé, con Anto les planteamos, bueno, vos quizás podés estar solo los fines de semana, o ese ratito que vas y está bárbaro, ¿no? Y el resto del tiempo que esté con el papá y su nueva pareja, que sí están en condiciones de poder cuidarlo, y que quieren, porque ella tampoco tiene ganas, ¿no?, de estar todo ese tiempo, que eso no sea una carga, porque la verdad que los varones no se plantean eso, si ven solo los fines de semana a sus hijos, ¿no? Lo hacen y es como algo normal, está, digamos, socialmente bien visto. Entonces poder ayudar a pensar otras realidades, eso también es parte de la escucha y del tratamiento. Y sobre todo porque muchas veces hay claridad cuando pensamos en esto de ser responsable de los propios actos, de las propias decisiones, de los propios sentires. Muchas veces hay mucha claridad de que no es lo que eligen, de que no pueden, y que cuando aparece la exigencia hay un sufrimiento grande que quizás aparece como una fantasía más de hermana mayor, y ese rol lo pueden ejercer y lo pueden ejercer. Suena terrible cuando uno lo dice, pero la verdad es que me parece que tenemos que animar a hablar de estas cosas y hablarlo de otros lugares. Y muchas veces por ahí el rol de hermana mayor o de tía les permite otra vinculación, y entre la exigencia, porque termina siendo violento también para los chicos obligarlos a permanecer con una mamá que no está pudiendo ocupar ese rol. Y quizás ese vínculo es el posible entre eso y el no contacto absoluto. Bueno, hay intermedios quizás. Lo que tenemos que poder es acompañar de un lado y del otro, del lado de las niñeces y del lado de esa mamá, de que ese vínculo sea lo menos traumático posible, o acompañar a elaborar esa historia de vida que es distinta a la que nos enseñaron, a la que nos exige. No sé si hay alguien, porque por ahí escuchamos a la compañera del patronato nada más, pero si tienen ganas el resto de compartirnos, si hay alguien que esté trabajando en algún dispositivo con mujeres, en consultorio, o que esté haciendo alguna otra tarea de investigación vinculada a la temática. Si conocen el DIAT, Casa Caracol. Bueno, no sé, tal vez surgirá alguna otra voz, pero bueno, antes que avance un poco más el tiempo, bueno, nosotras habíamos pensado el encuentro hasta las 8, lo podemos estirar un ratito más, pero quería recordar que ya el formulario de asistencia, así que quien falte completarlo, hágalo. Y después, bueno, como modo de evolución, la verdad que como estudiante pienso que, bueno, yo sí he ido al IAT, en realidad al SIC del Martillo, y bueno, nada, me parece que más allá de ir y demás, es re interesante y re importante escuchar sus interpelaciones y sus
bueno, esto, cómo van adaptando los dispositivos, ¿no? Y escuchar cómo todas esas leyes y cuestiones que aprendemos en la facultad se van motorizando y se vitalizan, y la importancia de crear redes institucionales, y esto que mencionaba creo que Antonella, y la responsabilidad profesional para realmente permitir que los usuarios de los sistemas de salud puedan ejercer sus derechos, me parece como muy importante, a modo de apreciación personal. No sé si alguien más tiene una pregunta, pero la idea sería como ya ir cerrando el espacio. Las aturdimos. En relación a lo que decía Palo también, de lo que escuchamos hoy, que la verdad que fue súper interesante todo lo que contaron, y está buenísimo poder ir viendo cómo va evolucionando también la forma de abordar el consumo problemático, ¿no? Y desde una institución estatal también. Pero me quedo con algo de esto. Te silenciaste, Mile. Yo me quedo con esto que dijeron de pensar para adentro y no siempre poner el problema afuera, ¿no? Cuando se trata de los atravesamientos de la persona para poder acceder a un tratamiento, para poder pensar su problemática, no quedarnos con la cuestión individual y patologizante, sino también pensarlo como una cuestión social, como lo que le falta al Estado, las herramientas que le falta al Estado, lo que podemos hacer los profesionales para no quedarnos solamente con estas herramientas, sino construir otras nuevas o demandar que existan diferentes medidas, diferentes abordajes, que tengan en cuenta todas estas cuestiones. Me parece que es fundamental esto, ¿no? Repensar todo el tiempo desde un equipo de trabajo cómo se aborda y cómo se puede abordar específicamente cada caso según sus particularidades y según sus atravesamientos, ¿no? Y desde ya agradecerles infinitamente por todo lo que nos vinieron a traer, nos vinieron a contar, la verdad que clarísimo todo y sumamente interesante. Eso por ahora. Creo que alguien está escribiendo en el chat. Sí, Melina, no sé si quiere abrir el micrófono. O no puede, tal vez. Bueno, dice, buenas tardes, no sé si mi pregunta es acorde. Me gustaría saber qué dispositivos territoriales se encuentran vigentes para dar respuesta a esta problemática en la ciudad. Solo escuché Casa Caracol. No, un poco lo que los nombró Sole al principio. Bueno, si bien Casa Caracol y El Martillo, nosotros hacemos asistencia, promoción, también ahora se abrieron toda una serie de redes que se llaman CAT, que sí están en distintos barrios, no me acuerdo bien en todos los que están, pero hay uno en Camet, hay uno en San Jorge, hay Centenario. uno... ¿Cómo? Centenario. Centenario, hay uno cerca de la Terminal Vieja, que trabaja mucho con gente en situación de calle. Casa Creo, Pueblo. Casa Pueblo. Si entran a la página de Cedronar, ahí están las direcciones de todos los dispositivos territoriales. Estos dispositivos están en todo el país. Y también la línea 141, que es una línea de atención de Cedronar, que si bien hace una primera escucha, deriva al centro de atención más cercano al domicilio de la persona que llame. Sí, estos dispositivos dependientes de la Cedronar, digamos, pero después también existe el CPA, que tiene un centro de día que funciona en calle Buenos Aires, también la comunidad terapéutica de CPA que está por Chapadmalal. Después también hay un gran desarrollo de una de las ONG que se llama Posada del Inti, que tiene dispositivos de centro de día, pero también de internación en diferentes puntos estratégicos, uno en el paraje San Francisco, otro en Las Dalias y en Atlántida, si no me equivoco, ¿vale? Sí.
Es una ONG que articula también con becas de Cedronar y demás, que se tramitan internaciones como Y después, último recurso. también está SEMDA, que es municipal, y aparte de estar en Lurujara, también hay asistencia en algunas salas de salud, como por ejemplo en zona sur, en Serena. Pero hay en otras salas de salud hay atención específica en consumo problemático. La verdad es que no lo mencionamos, pero lo dijo Soledad al principio también de las instancias, en esto de pensarlo, lo que decía Emilia recién, no solo de una problemática individual, sino también una problemática social. Es importante el momento también que estamos atravesando respecto de el fortalecimiento de la ley de salud mental, ¿no? Yo no sé si ustedes la conocen a Julieta Calmens, pero ella es subdirectora de la dirección, creo que no sé bien el nombre completo de la dirección, si es subsecretaría o dirección, pero de salud mental comunitaria de la provincia, y ella estuvo recorriendo y está recorriendo toda la provincia. Hace menos de un mes que estuvo en Mar del Plata y estuvo recorriendo las diferentes instituciones de salud pública en esto de el lema que existe ahora, que es desmanicomializar la provincia, ¿no? Y es interesante todo ese proceso. Ahora se va a realizar un preencuentro del Encuentro Nacional de Salud, que se va a hacer en la Facultad de Ciencias de la Salud o en Psicología. No me acuerdo, lo articulan las dos facultades, pero no sé dónde va a ser la sede, que después si quieren se lo compartimos a Milena por si a alguien le interesa. Necesitamos estar en espacios de pensamiento y de participación para tomar decisiones respecto a las políticas públicas sanitarias también. Después, Milena, no sé si vos te quedás con el contacto de quienes se inscribieron hoy, y después les mandamos por si a alguien le interesa el encuentro que se va a hacer la semana que viene. Sí, mándamelo porque también lo podemos compartir a través de Activa. Pueden comunicar con nosotros a nuestro mail, que es generosico@mdp.edu.ar. Y si no, supongo que tendremos el listado de los inscriptos con el correo electrónico. Y con el formulario de asistencia también. Ahí las chicas pusieron nuestras redes en el chat. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere hacer algún comentario, una pregunta? ¿O ya vamos cerrando? Bueno, chicas, les agradecemos muchísimo. Ahora después la vamos a saludar a Sole, que nos quedó ahí. No se volvió a conectar. Me mandó un mensajito que se le había complicado sí, con la tormenta. La tormenta. Bueno, cuestiones de la territorialidad también, ¿no? Porque ella decía que estaba también en un dispositivo medio alejado y que no había buena señal y con la tormenta y demás. Así que, pero bueno, les agradecemos muchísimo la participación, el haber venido a darnos su tiempo, sus experiencias, compartir sus experiencias, y bueno, un agradecimiento en nombre de todos. Bueno, no sé si quieren activar las cámaras y que nos saquemos una foto. Dale. Pedimos a ver si... ¿La sacás, Andrés? Sí. De paso, también invitarles al próximo encuentro, que es dentro de 2 semanas, y vamos a estar pensando el rol de las comunicadoras en las universidades públicas. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación, y en que tiene continuidad con el trabajo de la alerta de género del Comité Barrial. Esperemos que podamos seguir pensando alguna actividad futura, y quienes estuvieron hoy tengan ganas de sumar o de conocer alguno de nuestros dispositivos, estamos a disposición de que vengan a conocerlos. Sí, quedan todas invitadas a Casa Caracol.
decía antes, estamos de lunes a viernes, de 9 a 7, menos los jueves, que estamos hasta las 5 de la tarde. Probablemente en el verano cambiamos los horarios para adaptar también a la realidad del verano, pero bueno, esos son los horarios por ahora hasta diciembre. Las esperamos. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Bueno, hacemos la Adiós. fotito cuando digas, Andrés. No, ya la Pensé hice, que ya lo habían Palo. hecho. Bueno. Está. Saliste lindo. Bueno, gracias por la sensibilidad y por todo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias. Buenas noches. Chao, gracias.